Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Entonces venimos a Cristo y ahora lo conocemos, pero necesitamos caminar consistentemente, diligentemente, apasionadamente en la renovación de nuestra mente, si es que queremos vivir conforme a la nueva vida que el Señor ha diseñado. ¿Cuántos quieren esa nueva vida? Entonces dice allí que algunos le conocieron, ¿cierto? Pero no le glorificaron. ¿Cuándo sucede eso en un creyente? Cuando le conoce, pero él no quiere renovar su mente. Él dice, bueno, hay algunas cosas de la Biblia que yo no creo, hay algunas que no las acepto, hay algunas que yo pienso que es mejor así, y sigue metido en sus propios pensamientos antiguos que son contrarios a Dios y a su palabra. Lo que esa persona está diciendo sin decirlo con su vida es: lo que yo pienso es mejor que lo que Dios piensa. Mis principios son mejores que lo que Dios dice. Entonces dice allí, lo conocieron, pero no le glorificaron. Diga conmigo, glorificar a Dios. Toda persona adora algo. El que no conoce a Dios adora algo. Pero cuando conoce a Dios y a Cristo, ahora sus afectos espirituales y su adoración se dirigen hacia el Dios verdadero. Cuando estamos adorando algo o a alguien que no es Dios, somos idólatras. Usted no necesita adorar muñecos de palo, ni de madera, ni de piedra para ser idólatra. Usted solo necesita adorar su carrera, su dinero, su casa y su carro, o cualquier cosa que no sea Dios, para ser un idólatra. Estamos aquí. Entonces dice, estos le conocieron, pero no le glorificaron. Míreme acá, cuando la mente no se está renovando con la palabra de Dios, lo primero que se desordena en nosotros es la adoración. Dile a tu vecino, cuando en tu mente no hay renovación conforme a la palabra de Dios, lo primero que se desordena es tu adoración. ¿Sabes por qué? Míreme acá, porque ya no adorarás 100% a Dios, sino que un poquito a Dios y un poco a lo demás, lo cual es idolatría. Lo primero que se desordena allí, que es la adoración a Dios. Y ya ahí está muy, pero muy mal. Porque ya la vida de esa persona, aunque esté en la iglesia, aunque diga que es cristiano, está dividida. Sus afectos están divididos. Y Jesucristo dijo algo: nadie puede amar a dos señores, porque eventualmente llegará un momento en el cual amará al uno y aborrecerá al otro. Tú no puedes amar al mundo, que el mundo sea tu ídolo, y decir yo amo al mundo y yo amo a Dios. Yo amo un poquito del mundo y yo amo un poquito de Dios. O estás 100% con Jesucristo o no estás. Por eso el Señor dijo, preferiría que fueras frío o caliente, pero no tibio. O sea, a Dios le gustan más los sinceros. Los que dicen, ¿sabe qué? Yo estoy frío y no quiero nada con Dios. Ahora, no estoy diciendo que esa es la mejor condición, porque se va a ir al infierno y va a vivir en la maldición para siempre. Lo que estoy diciendo es que Dios dice, prefiero que seas sincero y no que estés tibio. Y alguien dice, entonces no voy a volver a la iglesia porque soy tibio. No, no se deje engañar por el diablo, siga viniendo. Usted no tiene que hacer nada. Usted venga aquí, usted no tiene que cantar, usted no tiene que alzar las manos, usted no tiene que dar nada. Solo siga viniendo y oyendo la palabra, porque Dios lo ama, y eventualmente la palabra de Dios por el Espíritu Santo harán la obra que Dios quiere hacer en usted, porque le ama tanto que quiere salvar su alma y salvar su vida en la tierra.
Entonces, esa es la condición original, pero algunos se quedan en esa condición original, que no adoran 100% a Dios. No son radicales de seguir a Cristo. Lo segundo que se daña la adoración es el pensamiento y la creencia. Diga conmigo, pensamientos y creencias. Entonces dice, ellos ahora usaron sus mentes para hacer diferente a lo que Dios decía. Cuando ya la adoración se desordenó, diga conmigo, se desordena el pensamiento y por ende se desordenan las creencias. Entonces ya nuestras creencias no son puras en la palabra de Dios, sino que son un poco de la palabra de Dios y otro poco de nuestros conceptos, otro poco de los conceptos del mundo. Ya no son solamente, puramente, creo lo que Dios dice. Aunque el mundo diga otra cosa, aunque mis padres me dijeron esto, aunque en mi cultura dijeron esto, aunque yo pensaba esto, eso no es la verdad si no está en línea con la palabra de Dios. Entonces se corrompe la adoración, se desordena la adoración y ahora se desordenan también los pensamientos y las creencias. Y por eso hay gente que tienen creencias, son cristianos, son seguidores de Cristo, pero sus creencias son mezcladas y al ser mezcladas son erróneas. Y por eso viven vidas mediocres, porque en algunas cosas creen, en otras no, y en las que no creen pues no le va a ir bien. Aunque usted cree, él sabe cuál es el problema, que tú crees, cuando oyes un principio y tú crees que el tuyo es mejor, tú crees que con tu principio te va a ir bien. Dile a tu vecino, con tus pensamientos que son diferentes a la palabra de Dios, dígale, con tus creencias equivocadas no te va a ir bien, aunque tú pienses que te va a ir bien. ¿Sabe cómo se llama eso? Estar autoengañado. Engañarse a sí mismo. Dile a tu vecino, no te engañes a ti mismo. Dile, no te dejes engañar del enemigo. Dile, mantente renovando el espíritu de tu mente con la palabra de Dios. Entonces mire lo que primero dice, según todo lo que leímos, dice, se dañó la adoración, ya no adoraron a Dios, ya no lo glorificaron. Dice, ahora se entregaron a hacer cosas que estaban aquí en su mente, a pensar mal. Hello. Lo tercero que se desordena son sus deseos. Diga conmigo, deseos. Porque ahora sus deseos no son deseos santos y puros, o en esas áreas donde no han renovado, sus deseos no son santos y puros. Esa es la lucha que tenemos. Por eso hay que renovar la mente. Los deseos son algo que no se puede evitar. Todos tenemos deseos. La pregunta es, ¿son deseos santos y deseos puros? Entonces, se desordenó la adoración. Eso desordena el pensamiento y las creencias. Eso desordena los deseos. Y lo siguiente que hay son acciones. Se desordenan nuestras acciones. Entonces ahí estamos en ¿qué? ¿Estamos en qué? En pecado. Dígalo fuerte, en pecado. ¿Cuántos saben que mantenerse en pecado no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seas libre. Que luches contra el pecado, que luches contra la tentación, que luches contra la carne. No en tu fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Ay, es que es tan difícil. No, no es difícil. Créele a Dios, créele a su palabra. Porque no es difícil. Si tú estás renovándote, tú vas teniendo más victoria, más victoria, más victoria, y tu vida misma va cambiando, tu vida va mejorando. De hecho, yo no le dije el tema de hoy cómo se llamaba, ¿cierto? ¿O sí lo dije? Se llama prosperidad bíblica. Prosperidad bíblica. Esa es la prosperidad bíblica. Prosperidad es un mejoramiento, prosperidad es un progreso. Y la prosperidad bíblica no comienza con lo material, termina con lo material, porque lo material será la consecuencia de lo que suceda en la mente y en el corazón. De hecho, en el Sermón del Monte, el Señor le dijo a ellos, mas buscad primeramente, más tener como prioridad a Dios y a su reino, y todas estas cosas materiales te serán añadidas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando para usted su afán y su prioridad es lo material, usted dijo, Dios, tú estás equivocado, yo tengo un mejor plan. Yo sé mejor que tú. Si yo me pongo a buscar primero lo material, voy a estar bien. Y cuando yo tenga lo material, pues ahí veo a ver si te busco.
¿Qué te hace pensar que ese es el plan de Dios? Si Dios dijo lo contrario. Y tú crees que eres sabio, pero eres necio. No lo digo yo, lo dijo la palabra. Creyendo ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. ¿Y sabe que cuando uno no renueva la mente se hace necio? Y al necio no le va bien. The fool doesn't get there. Hello. ¿Estamos aquí? Entonces, mire esa condición tan tremenda. Necesitamos entonces entender este proceso para renovar, ¿qué cosa? Nuestra mente. Cuando dije que se desordena la adoración, se desordena el pensamiento, las creencias, se desordena ¿qué más? Los deseos, las acciones. En los deseos, hay deseos que son incorrectos y los deseos incorrectos se llaman lujuria. En inglés es L-U-S-T, lust. Y por eso es que las acciones de esos deseos traerán ¿qué cosa? Pecado. Y el pecado abre puertas a todo lo malo. Hay una frase que yo escribí aquí. Hemos cambiado el patrón de Dios por nuestras preferencias. Entonces, esa es una condición. Pastor, ¿y por qué me dice eso? Porque yo quiero que tú entiendas de dónde fue que te sacó el Señor. Te sacó de vivir así para que ya no vivas más así. Tú ya no debes seguir viviendo conforme a lo que hemos leído en Romanos 1 y lo que hemos explicado de Romanos 1. Dile a tu vecino, ya tú no debes vivir más así. Segundo punto. El segundo punto es, antes de tener a Cristo vivíamos así. Algunos vienen a Cristo y siguen viviendo así. No debes seguir viviendo así. Pero necesitas entender la salvación tan grande que el Señor te dio. Porque algunos no entienden la salvación y están, sí, Cristo murió en la cruz. Oh, sí, Cristo murió en la cruz. Oh, como que eso les da sueño cuando se... Dile a tu vecino, es algo muy grande. Dile en inglés, that's huge. It is huge. It's a big deal. No es, sí, Cristo murió en la cruz y como con una superficialidad y no entendemos. Primero, si yo entiendo el punto anterior, cómo era mi vida entregada al pecado, condenada a estar en maldición para siempre, rumbo al infierno, y ahora entiendo entonces, wow, la deuda que yo tenía con Dios era grande. Y si Él me salvó, lo que Él hizo fue grande. ¿Cuántos son salvos? Diga, lo que Dios hizo fue grande. Entonces vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 53. ¿Cuántos están renovando su mente en cuanto a estas cosas? Lo primero que quería en el primer punto es que entiendas que el pecado no es algo pequeño. El pecado no es algo pequeño, el pecado no es algo suave, el pecado no es algo pasajero, el pecado no es algo normal. Sí, yo pequé. No, es algo grande. Y si soy creyente, ¿por qué sigo en eso? Y mírame acá. Todos todavía fallamos. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para renovar nuestra mente y crecer y cambiar? Dile a tu vecino, no te sientas juzgado ni condenado, porque ese no es el punto. Dile, ese no es el punto. Dile, el punto es que entiendas la gravedad y el poder que hay en el pecado. Ponga su dedo acá y diga, comienzan aquí. Por lo tanto, ahí es donde hay que renovar con la palabra de Dios. Punto número 2, ¿cuál es? Lo que Dios hizo fue grande. What God did was huge. Cuando entiendo la gravedad del pecado y el poder del pecado y cómo el pecado me puede tener así esclavo en la mente, entonces entiendo también que la salvación fue grande.
Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente, hablando de Jesús, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo quiero que repita esto conmigo, porque esto lo vamos a leer de manera personalizada. Ciertamente llevó Él mis enfermedades, sufrió mis dolores. Diga: le tuve por azotado, por herido de Dios y por abatido. Diga: mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga yo fui curado. Dile a tu vecino: Él te reemplazó. Míreme acá, voy a tratar de avanzar con este punto. Es un punto que me tomó como una hora explicárselo a los jóvenes allá, pero yo se lo tengo que explicar en menos tiempo, en minutos. Entiende, Dios es santo. Santo significa puro, sin mancha, sin maldad, sin pecado, es puro. Número 2, Dios es justo. ¿Qué significa justo? Que como Él es santo, Él es puro, Él no pasa por alto la maldad ni el pecado. Si usted mira en el sistema de justicia que hay en la tierra, cuando alguien comete un delito, si se descubre y se comprueba, le dicen: oh, está bien, no importa, eso fue algo ahí más o menos, váyase. No, le dicen: tú cometiste algo y necesitas recibir la justicia. Si nosotros los hombres aplicamos justicia según nuestros conceptos, ¿cuánto más Dios aplicará su justicia, siendo un Dios puro, un Dios santo? Entonces lo primero es: Dios es santo, Dios es justo. ¿Sabe lo que eso significa? Que cada pecado que se comete, Él necesita poner su juicio sobre ese pecado. Y la Biblia dice, la Biblia habla de la ira de Dios. Diga conmigo: la ira de Dios. Porque este es un tema que no se habla, la ira de Dios. Se habla del amor de Dios, el amor de Dios. You love me, we love. El evangelio de Barley. Pero el evangelio completo dice: Dios es amor, pero Dios es un Dios que tiene ira contra la maldad y el pecado. Ahora, ojo, míreme acá, porque esto es bien profundo y es difícil de reconciliar. ¿Como Dios ama y Dios tiene ira? Claro que sí, porque Él es justo. Pero algo tremendo es esto. Diga conmigo: Dios es amor. Dios no es ira, Dios es amor, pero Él tiene ira. O sea que el amor es más grande que la ira, porque Él es amor, y solamente hay un principio de ira contra la maldad y el pecado, porque Él es santo, porque Él es justo. Y entonces ahí es donde viene la reconciliación de eso. ¿Cómo Él, siendo un Dios justo, puede dejarnos libres, off the hook, a nosotros pecadores? ¿Cómo puede ser eso? Solamente a través de hacer que nuestros pecados sean castigados, que nuestros pecados reciban la ira que se merecían. Diga conmigo: todos mis pecados merecían la ira de Dios. Tus pecados merecían toda la justicia de Dios, la ira. Your sins deserved all the righteousness and justice of God upon yourself. Pero qué bueno que hay una noticia maravillosa, y es que Él te reemplazó. Yo dije: Él te reemplazó. Y de eso se trata la cruz, y se trata Jesucristo. De que toda la ira que tú te merecías por tus pecados, y toda la ira que yo merecía por mis pecados, la justicia que se tenía que hacer por mis pecados, Él mismo la llevó. Él mismo pagó por mis pecados y por tus pecados. La cruz no es algo pequeño, no es la cruz otra vez, no, es algo grande. Es algo grande. Mira la condición de pecado del punto número 1, y mira ahora cómo Él lleva sobre sí el castigo y la ira de nuestros pecados. Él nos reemplaza a nosotros en la cruz del Calvario. Él te reemplazó a ti en la cruz del Calvario. Dígale a su vecino: eso es algo grande.
Dile a tu vecino, Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Y por eso acabamos de leer en forma personalizada esos versículos del 4 al 6. Pero yo quiero que mire por un momento, o de hecho no lo mire, pero aquí en la pantalla más bien, póngame Salmo 5, 5 y 6. Salmo capítulo 5, versículo 5. Vamos a leer algo interesante, porque a veces la gente toma el pecado a la ligera y toma a la ligera lo que Cristo hizo. Dile a tu vecino, renueva tu mente en lo que significa el principio del pecado y lo que significa la salvación que Dios te dio en Cristo a través de la cruz. Tenemos que renovar nuestra mente en eso si queremos la prosperidad bíblica. Uy, hermano. Porque a veces la gente no avanza por eso, porque el pecado no es nada y siguen pecando y no prosperan en ninguna cosa. Y la cruz, es la cruz. Y entonces no entienden y no abrazan esa salvación. Y por eso están ahí en status quo, no avanzan con vidas mediocres. Y digo la prosperidad bíblica porque hay gente allá afuera que puede tener mucho dinero, fama y fortuna. No son prósperos. Esa es la prosperidad según el mundo. De hecho se andan suicidando. Es triste decirlo, no lo decimos, lo decimos con tristeza. Porque aunque lo tuvieran todo, no tenían lo más importante, a Jesucristo en sus vidas y la revelación de la salvación de Cristo Jesús. Pasó, que fue bien interesante lo que Dios hizo. Amén. Okay, so yo creo que ya para un mes y medio que este pie se hinchaba bastante. Estos son los únicos zapatos que yo podía usar porque tiene como un cosito aquí que se levanta y la piel quedaba como así embombada y me dolía y yo como que lo dejaba. Yo decía, no, seguro me lastimé en la danza, no sé, cualquier cosa. Mi mamá me hacía masajes y se mejoraba un poquito y después al rato me volvía a doler y seguía, y después cuando empezó a doler más y más hasta que fui al doctor y me dijo que estaba hinchada hasta acá arriba de la rodilla. Entonces estaba diciendo, ¿qué pasa? Entonces la doctora dice que no sabía, que me tenía que mandar a un especialista que podía hacer, o sea, en sí no sabía qué era. Me mandó al especialista, no he podido ir al especialista, circunstancias que uno dice, o sea, como que no era para que yo fuera el especialista y no he ido y me han dicho que es cosa de la circulación. Entonces la doctora me dio una medicina que es muy fuerte, es muy muy fuerte, tengo que tomarla bien con el estómago lleno y todo, pero esa medicina me maluca, quedo como me marea, quedo como si estuviera enferma, como si tuviera gripa y todo, y me afecta la manera, me dan como ataques de tos, el inhaler que tomo no me sirve, se me hinchaban hasta más, pero no me dolía y llegaba hasta el momento que no consentía que me tocaran el pie. Mi mamá me trataba de hacer masajes y no lo consentía. Venía a la danza, no podía ponerme los zapatos, me lo tenía que quitar porque se hinchaba tanto. Caminaba mucho, me empezaba a doler y yo ya me estaba acostumbrando a sentir el pie hinchado porque todos los días, a todo momento estaba hinchado. Nada lo mejoraba, ni la medicina. Y hoy literalmente sentí como el pie se enchiquetó. Shrunk. Se achiquitó. ¿Usted sabe esa palabra? Se encogió. Yeah. Se desinflamó. Se deshinchó. Por si no nos entienden. Yeah. Yo te entendí eso de chiquito. Y aquí ya no está hinchado. Pero fue interesante. Denle un aplauso al Señor. Miren esto tan tremendo. Dile a tu vecino, el Señor se agrada con la fe que se demuestra con obediencia, porque fe y obediencia van de la mano. Cuando yo ya me dije, yo no he mencionado quizás algunas porque no ha habido palabra de ciencia para eso, vengan al frente. Ella fue la primera que vino
Yo no había orado por ella y ya estaba sana. Cuando yo me acerqué, le dije, ¿qué necesitas? Dijo, bueno, me comenzó a contar esa historia. Me dice, pero es que cuando yo venía para acá ya se me estaba chiquitando el pie. Ella y yo nos entendemos con esa palabra. O sea que, y claro, ya comencé a ministrar, pero ya Dios había hecho el milagro. Te bendecimos, amén, amén, bendecida. Gloria a Dios. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.